visualizó a una persona de sexo masculino entre las maquinarias manipulando y prendiendo fuego para luego correr del sitio. Intervino en el caso personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles y el Departamento de Criminalística de Presidente Hayes. Vamos a hablar del caso Tío Rico porque la jueza Lizzy Sánchez ordenó el secuestro de 22 vehículos encontrados durante un allanamiento el pasado 20 de marzo en un depósito en la ciudad de Limpio. Los rodados, en su mayoría camiones, guardarían relación con la causa a Miguel Ángel Isfrán alias Tío Rico. Actualmente los rodados se encuentran bajo resguardo provisorio en la comisaría 9ª de Limpio y se presume que fueron adquiridos por las empresas y personas vinculadas con el dinero producto del tráfico internacional de cocaína. Hablamos ahora de lo que pasó en la zona de Remanso. Allí el puesto de la Dinatrana sufrió graves destrozos por parte de un grupo de personas que con suma violencia rompieron todo lo que encontraban a su paso. Además de eso, robaron heladeras, aires acondicionados y también algunos microondas. Bueno, y con respecto a los últimos acontecimientos que desencadenó esta movilización incidentada, el TSJE presentó una denuncia penal. La justicia electoral formuló una denuncia por los hechos punibles contra la seguridad de la convivencia de las personas, perturbación de la paz pública, apología del delito, hechos punibles contra la constitucionalidad del Estado y el sistema electoral, así como también impedimento de las elecciones y hechos punibles contra órganos constitucionales y coacción a órganos constitucionales. Reitero, el Tribunal Superior de Justicia Electoral espera que la Fiscalía pueda impulsar esta investigación para poder identificar a los autores y partícipes de todos hechos de vandalismo a fin de que puedan ser sancionados por lo ocurrido. Bueno, se habrán dado cuenta, se instaló el otoño con tiempos inestables, temperaturas frescas. Bueno, al respecto, el Ministerio de Salud Pública insta a aumentar los recaudos para protegerse de las enfermedades respiratorias ante el paulatino incremento de las consultas por cuadros infecciosos relacionados a virus respiratorios por bacterias como el neumococo. Ante ello, instan a la vacunación, lavarse las manos, mantener los ambientes ventilados y limitarse a pasar la mano y evitar compartir cubiertos o mate con el fin de evitar transmisiones infecciosas y en lo posible evitar también el contagio físico estrecho con personas con síntomas respiratorios. De hecho, este protocolo conocemos muy bien porque fue el que rigió durante la pandemia. Recomiendan que si tienen síntomas respiratorios se use mascarilla correctamente, acudir al médico y evitar la automedicación, cumplir con el reposo y evitar asistir en esas condiciones al trabajo o enviar a los chicos a las instituciones educativas. Tenemos que hablar de lo ocurrido en Serbia. Allí un adolescente de 14 años abrió fuego en una escuela del centro de Belgrado el miércoles, matando a 8 niños y a un guardia escolar. Esto lo informó la policía. Otros 6 niños y una profesora resultaron heridos y fueron hospitalizados. La policía identificó al autor de los disparos por sus iniciales, KK, y dijo que había abierto fuego con la pistola de su padre. Según el comunicado, era alumno de la escuela y había nacido en el año 2009 y fue detenido finalmente en el patio de esa institución.
Y aparte de todos los resultados que ya conocemos de las últimas elecciones presidenciales, hay un dato muy interesante y realmente dato que destacar. Habrá más mujeres en la Cámara Alta que en otros periodos legislativos. De acuerdo a los resultados electorales preliminares, hay un incremento, un crecimiento en el periodo 2023-2028, con 10 de 45 bancas en manos de mujeres, que se traducen en un 26,6% en valor porcentual, lo que representa un récord histórico desde 1998. Lizarela Valiente, Lilian Samaniego, Blanca Ovelar, Celeste Amarilla, Katia González y Esperanza Martínez. Presencia récord de mujeres en el Senado. Llegaron a Paraguay para asistir al partido de esta noche, pero finalmente es otra la historia. Blanca, comentanos por favor qué pasó con estos hinchas bolivianos. Buenas tardes. Buenas tardes. 18:30 el encuentro deportivo entre Oriente Petrolero y Tacuarí, Estadio Defensores del Chaco. Se montó el operativo de salida del equipo de Oriente Petrolero en postas, como hace habitualmente la policía, solo que en vez de venir por la ruta tras Chaco, pasar por Mariano Roca Alonso, fueron primero por Luque. Eran 2 camiones y finalmente tienen el empalme en la doble avenida que une Luque con la ciudad de Mariano Roca Alonso, Carlos. Allí toman la posta 2 patrulleras de la comisaría 10ª de Mariano Roca Alonso y llamativamente paran en la rotonda, paran los vehículos que transportaban a los hinchas de Oriente Petrolero que habían perdido contra el equipo paraguayo, descienden del vehículo y empiezan a generar incidentes. Allí la patrullera, descienden los patrulleros y ¿qué pasa allí? Vuelven a ingresar al móvil porque ya eran en supremacía, con la policía eran menos y ellos eran más, y allí también una persona que estaba detrás o que llega en el momento de que descienden todos, por lo cual deciden también intentar salir por las agresiones. Creo que, Carlos, tenemos el video de lo que ocurría en ese momento, cuando inclusive el conductor de un automóvil Toyota Vitz, que se llama César Zimmerlit, decide retroceder ante la situación que estaba viendo, que estaba ocurriendo. Esas imágenes corresponden a imágenes de circuito de la zona. Pero ¿qué pasó después? Vienen encima de esta persona y él sube en un sector del cementado y ahí ya destruye parte de su vehículo, específicamente lo que sería el radiador, y se da cuenta que lo iban a agredir, arranca, y de acuerdo a lo que nos decía el oficial ayudante Wilson Sorensen, que esta persona en su huida lastimosamente terminó atropellando a un ciudadano boliviano de nombre Paulo López. ¿Qué pasa ahí? Se tiene que organizar rápidamente un operativo para rescatarlo. Así lo hicieron. Esto nos decía el oficial ayudante Sorensen de la comisaría 10ª de Mariano Roca Alonso. Detienen la marcha completamente y bajan completamente del interior del bus los hinchas simpatizantes del Club de Oriente Petrolero. En ese momento nosotros mantuvimos distancia del colectivo por seguridad propia hacia el personal y de nuestro móvil, y en interín que el automóvil Toyota Vitz venía circulando y los hinchas. ¿El Vitz venía detrás de ustedes? Específicamente cuando descendieron del bus todavía no había ningún vehículo en circulación en ese sentido. Luego de que los simpatizantes rodearon la ruta, ahí fue que el automóvil había salido al paso de los mismos y no tuvo la otra que
llevar por delante a uno de los simpatizantes. Le empezaron a tirar piedras. Y a todos los vehículos que pasaban por la zona comenzaban a amedrentarlos. El vehículo intentó desviar a la turba de personas para salir del lugar, siempre resguardando también su integridad, pero a uno de los simpatizantes no tuvo la forma y le impactó. No se corrió, se quedó delante. Se quedó delante. Posterior a eso, nosotros, el vehículo se quedó un poco más lejos de la turba y nos acercamos al vehículo y en el interior estaba una persona de sexo masculino, ¿verdad? Que al intentar identificarle, la turba de personas que habían bajado del colectivo ya comenzaron a venir hacia el rodado con intenciones de amedrentarle. César Zimmerlis, compañeros, quiso quedarse en el vehículo. Cuando el vehículo para, ya más o menos cerca de la clínica Grendahue, él quiso quedarse adentro. Ya estaba el cuerpo del boliviano, de López, ya se lo estaba llevando a la clínica Grendahue del IPS que queda ahí sobre la ruta tras Chaco. Y él quiere quedarse y le dice el oficial, no salí porque te van a matar. Y en ese momento él le dice, no, es el vehículo de mamá. Y él no quería descender hasta que le dijeron, te vamos a llevar de acá en resguardo de tu vida. Ahí le suben a la patrullera y es donde vienen los hinchas de Oriente Petrolero e incineran el vehículo de este joven y además se quedan con el celular y con la billetera del hombre que estaba ahí y los medicamentos que acababa de comprar. Porque él salió, porque es asmático y necesitaba ese medicamento. En exclusiva habló con nosotros. Los policías frenan y se bajan toda la manada de hinchas y ya vienen con todo contra nosotros. ¿Contra vos y la patrullera? Y contra yo y con la patrullera. Y en eso los policías se asustaron, yo también me asusté, yo retrocedí antes de que los policías entren a su vehículo, retrocedí, agarré la banquina de la rotonda y en eso ellos ya me llegaron. Ahí rompiste Ahí ellos ya me llegaron, ya me cascotearon, con el tercer cascotazo ya echaron el parabrisas enfrente y ya me empezaron a entrar los cascotazos a mí. Tu radiador también reventaste, sí. Ya ahí atrás. Pero, de esa parte. y yo ahí lo primero que pensé fue acelerar porque me iban a matar si me quedaba ahí. A los policías y todos le iban a hacer las cosas. Era una lluvia de cascotes. Sí, eran lluvia de cascotes. Y en eso yo aceleré y yo ni miré al frente, nada. Y en eso le agarré sin querer al muchacho. Tú pensaste, acá ya me matan. Sí, y lo más terrorífico fue que más adelante el auto ya no iba a ningún lado, el radiador ya murió, ya no funcionaba más el auto y gracias a los policías que vinieron a alzarme no me quemaron ahí en el auto. Compañeros, César estaba en shock, gracias a la madre que también intercedió para que él vea también su versión, porque la figura es homicidio culposo. Sin embargo, todo apunta a que se trata de un caso de defensa propia, porque era su vida y la de los policías en ese momento, por la forma que él plantea. Y no sé si vieron, en la cabeza también él tenía una herida de un proyectil, específicamente de una piedra o algo que empezaron a arrojar. Y por otro lado, a lo que nos enteramos ya hablando con él, que nos contó el abogado, es que no fue el único vehículo siniestrado. También estos hinchas agredieron a un motociclista e incendiaron su motocicleta, que fue llevada finalmente a la comisaría de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Aquí en la comisaría 22 fueron traídos Jorge Andrés Ramos, ciudadano boliviano, y también Fernando Jiménez. Ellos ya se encuentran en la Fiscalía de Mariano Roque Alonso en estos momentos, en donde se presentan ante el Ministerio Público para declarar. Vamos a ver si lo hacen y si cuentan con defensa y cuál va a ser el trámite que se va a tener con la embajada. Por otra parte, hablamos con ellos, llegamos a acercarnos a ellos, le preguntamos si querían dar su versión de por qué ellos reaccionaron. Las dos personas que estaban acá detenidas nos dijeron, Carlos, no.
nosotros no nos bajamos del colectivo y no sé por qué nos detuvieron y le preguntamos qué pasó, por eso es que hubo esa reacción contra ese vehículo y ahí dijeron ellos, no vamos más a hablar. Eso es lo que pudimos tener en contacto con ellos y finalmente ellos están en la Fiscalía de Mariano Roque Alonso. Vamos a ver cuál sería la figura penal que se le aplica o si son expulsados directamente del país. Ya. ¿Y los restos de la víctima fatal? En la morgue. Fueron llevados a la morgue judicial, estuvimos en lo que era el seguimiento, hay que ver si es que sigue la morgue judicial. De hecho, necesariamente tienen que venir familiares cercanos o designar a un abogado a través de la embajada boliviana para que se hagan los trámites necesarios para que el cuerpo de esta persona, hablamos de Pablo López, sean repatriados a Bolivia, pero momentáneamente tienen que permanecer en la morgue judicial. Bueno, qué tragedia realmente para la familia del hincha y cómo la extrema violencia, arropados bajo siempre el título de hincha de fútbol. El falso fanatismo. Termina de esta manera. Blanca, gracias por el completo reporte. Decime. Pero también hay que decir que el detenido, el paraguayo, César, no es hincha de ningún club, no es barra brava de ningún club y sin embargo recibió este tipo de agresión. Él decía, yo trabajo, estoy perdiendo mi trabajo, claro, estoy perdiendo mi facultad. ¿Qué pasa en la vida de este joven que ahora va a tener que afrontar un proceso penal, pagar abogados? Y esa es la situación también que está viviendo esa familia y un vehículo irrecuperable, un Toyota Vitz que era de la madre. Y sí, y también me recuerda nomás lo que pasó con los detenidos ayer a la madrugada en las inmediaciones de Ayala y choferes, que nada tenían que ver en medio de la corrida de la policía. Y que fueron brutalmente castigados. Por eso, en sentido, a veces uno está en el momento menos oportuno y finalmente termina ligado y vinculado a un proceso penal. Blanca, buenas tardes, gracias. Hasta luego. Internacional, pero de interés local, proviene desde Colombia, porque en una audiencia reservada, un juez de Cartagena, Colombia, condenó a los hermanos Pérez Hoyos a 306,9 meses de prisión, lo que equivaldría a 25 años de cárcel, al ser encontrados culpables de haber estructurado y financiado la muerte, el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, allá en Colombia, ocurrido el 10 de mayo del 2022 durante su luna de miel. De esta manera, la justicia colombiana aplica una dura sanción para los hermanos que, reiteramos, fueron hallados culpables de estructurar, por un lado, planear y financiar la contratación de este equipo que finalmente terminó ejecutando a Pecci. Y hay que decir también que la justicia colombiana actuó con bastante rapidez. ¿Te acuerdas? En los primeros tiempos nosotros hablábamos de que no se tenía ningún dato. Finalmente es impresionante cómo de manera rápida y certera ellos llegaron hasta las personas que formaron parte de este esquema de sicarios que acabaron con la vida del fiscal Pecci. Son las primeras condenas, ¿verdad? Sí, ya hubo anteriores. ¿Cuáles fueron los condenados? Y los anteriores inmediatamente fueron condenados, algunos incluso se acogieron a la delación premiada, por ende consiguieron penas más bajas. De hecho, se esperaba también que los hermanos se acogieran a eso, pero evidentemente por la cantidad de años no lo hicieron. Y así fue, con las condenas y la premiación premiada, que fueron llegando a más personas, entre ellas a los hermanos Hoyos, incluso a la esposa de uno de ellos que fue detenida, sí, en otro país y extraditada a Colombia. Tenemos la nota con el abogado de la familia Pecci, el abogado Francisco Bernate. En el día de hoy, el juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento de Cartagena ha condenado a los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos a una condena de 306,9 meses de prisión.
lo que equivale a más de 25 años en la cárcel a estos confesos financiadores y estructuradores del crimen del fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini. No queda más que reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la Nación de nuestro país y señalar que lo que sigue ahora es el juicio de Margaret Chacón, lo que tenga que ver en Venezuela con el señor Salinas y por supuesto que continúen las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos. Un reconocimiento a la justicia colombiana y por supuesto un saludo solidario a todo el pueblo paraguayo. Bueno, de esta manera se va cerrando el círculo de aquellos responsables de organizar y perpetrar, ejecutar el asesinato, el magnicidio de Marcelo Pecci en Colombia. Lo que todavía no se pudo llegar y se tenía esperanza con los hermanos Hoyos, Pérez Hoyos, era justamente de quién ordenó, de quién fue el mandante, quién fue el patrón que ordenó la ejecución de Pecci durante su luna de miel en Colombia. Exactamente, una situación que realmente enlutó a todo el país. ¿De eso cuánto ya pasó? ¿Más de un año otra vez, Carlos? Mayo. Sí, un año. Un año, exactamente. 22 de mayo va a cumplirse un año. Tremendo realmente. Y en menos de un año la policía colombiana y la fiscalía colombiana prácticamente desbarató a toda la banda y a toda la gente. Solamente falta determinar aún quién fue el que dio la orden. Algo que parecía improbable en su momento, ¿verdad? Por la forma en cómo ellos actuaron, porque finalmente llegaron en esta moto acuática y lo hicieron a través del mar. Imagínense, uno pensó que seguramente ya había traspasado el territorio de manera internacional a otro país, ¿verdad? Pero finalmente el resultado ya condenados casi en su totalidad entonces. Exactamente. Todos los implicados, ¿eh? Sí. Wender Carrillo, Sí. Everson Zabaleta, Marisol Londoño, Cristian Camilo Monsalve, ya fueron condenados por los cargos de homicidio y porte ilegal de arma. El quinto acusado, Luis Correa, a quien la Fiscalía considera el articulador del crimen, se había declarado inocente, él no aceptaba los cargos, pero el resto ya fue condenado y ahora se suman dos más a esta condena. Reclamamos nosotros el silencio y aparentemente la lentitud del proceso de investigación. Ellos tenían mucha información. Sí. El secreto es la diferencia que no socializaban. Claro. ¿Por quién decías que no quiso admitir? Por El que Luis aportó Correa. el dinero. Después él habló. Sí. Sí, posteriormente terminó aceptó. confesando y Claro. aceptando después de Ya. un tiempo. Esto fue hace poco nada más. Claro, Bueno, claro. entonces Sí. hay que actualizar esto. Pero sí, ya la mayoría condenados, rápido, en menos de un año. En menos de un año y falta solamente saber quién dio la orden. Hay muchas El patrón, hipótesis, sí. quién fue el que finalmente dio el ok Se habló para que incluso del se clan cometa. Isfrán. Sí. Se hablaron se dieron varios nombres, Sí. gente que inclusive fue enviada ya a los Estados Unidos extraditada por Marcelo Pecci en su momento, Maracap, pero sí. finalmente eso todavía está por verse. ¿Quién fue el que dio la orden de la Vamos a muerte de ver Pecci? si es que para que este resultado sea brillante, si bien ya destacamos lo que se tiene hasta ahora, la justicia colombiana pueda llegar a esto, ¿verdad? Que es la parte importante de lo que tiene que ver con el crimen, ¿verdad? ¿Quién fue que ideó todo esto? Claro, siempre terminan los ejecutores presos, pero el mandante, el autor moral, cuesta mucho. Lo mismo que pasa con el tema del tráfico de drogas, ¿verdad? Claro. Caen los que suelen hacer el trabajo de mula, ¿verdad? Sí. Pero finalmente los que financian, los que hacen el negocio, nunca Sí. se sabe nada de ellos, ¿verdad? Ahí está, 13:39. Estas son imágenes justamente que forman parte de las evidencias presentadas en su momento por la Fiscalía colombiana. Vamos a compartir con ustedes un video que tiene como protagonista a un comisario que estaba al volante de un vehículo bajo los efectos del alcohol. Durante el transcurso de las manifestaciones, los seguidores del ex candidato a presidente por Cruzada Nacional procedieron al bloqueo de rutas en varios puntos del país. Un conductor que circulaba por la zona, específicamente en el barrio San Francisco de Presidente Franco, iba a su vivienda cuando un grupo de manifestantes le cerró el paso. Sin embargo, esto no lo detuvo y atropelló a varias personas, logrando salir de ese sitio. El mismo resultó ser un comisario en estado etílico, quien posteriormente fue identificado. La Policía Nacional ya investiga al uniformado por este hecho. Se reunieron frente mismo a la Plaza San Roque González de esta ciudad y en un momento dado obstaculizaron el tránsito vehicular
colocando un vehículo frente mismo a ellos para impedir justamente el tránsito vehicular. El señor jefe de esta comisaría, el comisario principal Enrique Martínez, llegó al lugar y al observar esto justamente abordó el vehículo que tenía la llave de contacto puesta, encendió y sacó un poco al costado justamente para despejar la ruta. Fue en ese momento cuando, antes de descender del vehículo, uno de los manifestantes le arroja cerveza, el otro le llega a golpear a la altura del rostro, entonces él desciende del vehículo y ahí trata de defenderse. Ahí reaccionó un poco el comisario. Sí, ahí trató de defenderse justamente para evitar siendo golpeado. Ya también con los personales intervinientes que estaban en ese lugar, pudo defenderse de alguna manera. Accedimos al vídeo esta mañana y hemos visto de que está fechado en fecha 2 de mayo, en horas de la madrugada, como a las 2:00. Y también estamos buscando, geolocalizando el sitio donde había ocurrido este hecho. Básicamente encontramos de que podría ser, digo podría ser porque falta corroborar, en la jurisdicción de la Comisaría Séptima de Asunción, pero digamos en un grupo grande, en un conglomerado que forma parte de efectivos policiales de refuerzo, digamos que estaban haciendo la tarea de seguridad en esas inmediaciones. Entonces, lo primero que hemos hecho al acceder a este video fue justamente convocar al director de Asuntos Internos, al director general de Justicia Policial y por ende también al director de Policía de Asunción y al jefe de la comisaría. O sea que ya hemos hecho una reunión bastante extensa de manera a ir buscando al o a los responsables, digamos, de este tipo de procedimiento. Definitivamente lo que hemos visto, al menos a través del video, todo lo que se ha hecho en cuanto a agresiones que hemos visto, esto no es parte de la doctrina policial, no es justamente lo que enseñamos en los institutos de enseñanza, sea academia de policía, sea colegio de policía, porque básicamente la función del personal policial es proteger y servir, en este caso. Pero lo que hemos visto en el video de esta mañana se contrapone, construye absolutamente con esos principios. Queremos contextualizar eso, ver el contexto. Sí, qué es lo que ocurre el antes, ¿verdad? Sí, dónde estaban estas personas, de dónde vinieron a sentarse en ese sitio y cuál, digamos, fue la reacción. Bueno, hemos visto la reacción después, ¿verdad? Pero sí sobrevino alguna situación. De hecho, que reitero, estas cuestiones que tienen que ver con agresiones no forman parte, digamos, de lo que es la función policial. Vamos con esta información que tiene que ver justamente con lo que acontece en la zona del TSJE. Porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral está colectando unas 2.000 máquinas de votación utilizadas en las elecciones para enviarlas de vuelta a la Argentina como parte del acuerdo con la empresa contratada. 12.000 aparatos quedan para los partidos o movimientos que quieran auditarlos, aunque afirmaron que no sería necesario. Del 18 de diciembre del año pasado y las elecciones ahora, ¿verdad? Ustedes saben que estas máquinas fueron alquiladas por la justicia electoral. Como está terminando el proceso, ahora vamos a empezar a devolverle a la empresa parte de las máquinas de votación. Allí ustedes van a ver 3 camiones que va a estar, ustedes pueden ir a mirar esos camiones. Están llevando 2.000 máquinas de votación que estamos devolviendo a la Argentina, ¿verdad? Y lo que ustedes ven acá, esto todavía está en manos de patrimonio de la justicia electoral. Y los otros que están ya embalados es porque ya fueron testeados. ¿La efectividad de las máquinas en estas elecciones, a criterio de la justicia electoral, de cuánto es? Excelente, yo te diría 100 sobre 100. Hemos tenido menos caída ahora que en las internas del 18 de diciembre. Unas 300 máquinas fueron reemplazadas el 18 de diciembre pasado, ahora la cifra es menor. ¿Dónde estacionar en Asunción? Costos elevados y pocos espacios. El polémico contrato suspendido. Al pago de una multa más intereses. Y estamos hablando ahí de unos 12 a 15 millones de dólares.
¿Qué le espera al contribuyente capitalino? La gran consulta es, ¿está de acuerdo con que lo implementemos y bajo qué características? En instantes. Tenemos aquí a hablar de lo que ocurre en la frontera entre nuestro país y la Argentina. El caos que está pasando ahora sobre el puente San Roque que une Encarnación y Posadas. Ahí se sumó una nueva problemática en las últimas horas porque los docentes del vecino país cerraron el puente internacional colapsando ambas cabeceras. Horas vamos a estar. Es un delirio esto. Bueno, ¿vino a hacer compras o...? Vengo porque yo vengo seguido. Acá vine a hacer compras, a hacer un trámite en un banco. Pero lo que pasa que es una locura. Un puente internacional no se puede cortar. Esto es una locura. Porque eso está prohibido. No podés. Si dice que los maestros que vayan a protestar al gobernador. Estas movilizaciones también tienen sus consecuencias aquí en el lado paraguayo del puente San Roque González de Santa Cruz. Esta es la fila que se ha formado desde tempranas horas y algunas personas se encuentran ya toda la mañana esperando a que la situación se regularice. Esperando. En su caso, ¿está esperando? Una hora. Una hora ya. Más esperanza de que corra aparentemente. Acá luchando para cruzar. El tema es que yo creería que los docentes de aquellos lados, nuestros hermanos ahí, tenían que ir ahí en la gobernación, al gobernador, qué sé yo, porque este es un acceso internacional, creería yo que no se podría cerrar. Fuerza, un cierre de puente acá en la cabecera del lado de Posadas y también otra protesta similar en la ruta 14, localidad de San Vicente, provincia de Misiones. Quiero aclararles que esto es una protesta, una medida de fuerza realizada por docentes agremiados, pero no reconocidos por el gobierno de la provincia de Misiones. Hay un sector importante reconocido de gremios de docentes que está, digamos, ajena a esto, porque sí tienen la fuerza suficiente como para realizar este tipo de manifestaciones. En ambos sentidos. En principio existía la posibilidad de que estuviera solamente cerrado acá en Posadas para venir hacia Encarnación, pero justamente ahora se tomó la medida de cerrar también Encarnación, ya que muchos vehículos estaban siendo regresados desde Posadas otra vez por la Fuerza de Seguridad y Migraciones. Es por tiempo indefinido. La manifestación sería por tiempo indefinido porque no han demostrado en ningún momento ni han dicho por cuánto tiempo lo harían, ¿verdad? Licenciado, ¿hay autos varados, digamos, en el puente ahora? Hay autos varados en el puente, exactamente, en espera. Las movilizaciones en el vecino país son por tiempo indefinido. Se recomienda especialmente a los paraguayos que pretenden ir a comprar del otro lado del puente de San Roque a que tengan en cuenta estas movilizaciones. Esa de pollo. También, no recuerdo el nombre, creo que es la napolitana que le dicen que tiene queso. Sí, queso, jamón y la claro. salsita. Esa también me encanta mucho. Sí. Acompañado de puré de papa. Ah, ya. A mí me gusta todo tipo de milanesa. Carne, pollo, berenjena. Esa mondongo, no me gusta. Mondongo. La de berenjena no. Ah, la de mondongo bien. No, la de mondongo sí. La de mondongo, pero la de berenjena no. ¿Sabías que hoy es el día de la milanesa? Me contó Emi. Sí, y está con nosotros ella. Ella está, a ver. Emi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué lindo tiempo, cómo es ir a comer, esa pancita que pide comer siempre algo y hoy es un día muy especial. ¿Sabían que hoy es el día de la milanesa? Y vinimos al mercadito número 1 porque aquí encontramos abundante milanesa. Ustedes pueden observar aquí la cantidad de alimentos hechos higiénicamente por guapas señoras. Aquí las vemos a todas haciendo los platos predilectos para este día. A ver si el señor gusta de la milanesa. Buen día, señor. Buen día, señor. ¿Le gusta la milanesa? Estoy sirviéndome caldo de pescado. Ah, caldo de pescado primero. Riquísimo está. Riquísimo. Siempre buenos alimentos. Como bueno, sí, así es. Y ahora voy a llevar picadito también. Picadito de carne. Para la siesta. ¿Qué tiempo estira? Estira. Muy linda comida. Gracias.
Gracias. Y aquí encontramos la milanesa que hoy está preparada, pero así de manera, impresionante, porque la gente va a venir a comer por su día. Y aquí justamente Cari está preparando las milanesas, una experta en elaborar milanesas, y hay de todo. Las milanesas que son de carne, de pollo, de mondongo. ¿Cómo estás, Cari? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por visitarnos, a promocionar un poco nuestras milanesas, ya que hoy es el día de la milanesa. Es un plato que se consume muchísimo y más aquí en el mercadito. Exacto, estamos viendo la milanesa de carne, que es ya una tradición. Todos los días. Todos los días. Aquí comen milanesa con huevo, comen milanesa con cebolla, la milanesa a caballo, comen milanesa puretón. La gente indistintamente come la milanesa, ya sea de carne, de pollo, de pescado, de mondongo, que siempre tenemos también. Y es un plato muy tradicional en el mercado y en nuestro país mismo. Claro, también a pesar de que dicen que es de Argentina, claro, respetamos, ¿verdad?, la tradición de los argentinos. Aquí en Paraguay consumimos en abundancia la de pollo. ¿Y cuál es la que más se va? La de carne. La de carne no tiene que faltar. Yo siempre tengo así mucha carne condimentada porque la gente viene apurado y tiene que comer su milanesa, ¿verdad? Y es un plato que se vende muchísimo. Nosotros... ¿Tiene su día? No tiene su día. Todos los días se come la milanesa. Ayer fue lunes, por ejemplo, un día clave donde se comía, o sea que no fue lunes, fue martes después del feriado. Por eso, sí, y vendimos mucho caldo, pero no sabe la cantidad de milanesa que se fue. La gente quiere comer la milanesa. Cari, bueno, estamos viendo que estás preparando la milanesa. ¿Por qué se golpea generalmente? Porque sabemos de tu arte de cortar bien finita la carne. Sí, nosotros, por ejemplo, golpeamos para que pueda ser más tierna de lo que ya es, ¿verdad? Porque usamos los mejores cortes, ¿verdad? Cortes de primera, ya sea lomo, negra, bola de lomo, todos los cortes se pueden usar siendo de primera, ¿verdad? Y golpeamos para que se pueda afinar un poquito, porque cortamos un poco gruesito, no tan fino también, ¿verdad? Además que es para nuestra venta, ¿verdad? Entonces tenemos que darle un poco de toquecito para que pueda ser rica la milanesa, ¿verdad? Tierna cuando se corta. Y hoy tenemos mucha milanesa entonces para venir a festejar aquí. Bastante, le vamos a esperar a la gente para que pueda venir con este fresquito, la milanesa calentita, puede comer con ensalada, tenemos variedad de ensaladas, hay huevo frito, como le dije, a caballo o puretón de la milanesa, como la gente prefiera. Vamos a venir entonces enseguida, esperando nomás acá, Cari, vamos a venir a servirnos porque está de rica esta milanesa, estamos observando. Hay muchísima gente que está incluso llegando a estas horas todavía. Parece que mucha gente aún no se despertó por aquí, pero bueno, aquí la señora también preparó y creo que es milanesa de pollo de mondongo. Doña, ¿qué estás preparando? Buen día. Y ahora ya frité. Buen día. Buen día. Mira, milanesa, elefante Nambi de carne. Elefante Nambi, porque tiene que ser para hombre grande. Porque la mayoría de mis clientes son grandes. Y les gusta la milanesa grande y blanda. Y tiene que ser de lomo. Encima este tiempo estira. Sí, estira con mandioca caliente. Ven, te voy a mostrar la mandioca. Vamos a entrar porque la mandioca tiene que ir acompañada. ¿Y este qué es? Marinera. Marinera, que también es muy parecida a la milanesa. A la milanesa, solo que lleva harina nomás. Harina nomás. Este milanesa lleva galletas molidas y harina. Bueno, y esta es la milanesa de mondongo, que también va muchísimo. Sí, va muchísimo, muchísimo. La mandioquita para despedir este enlace, porque aquí hay mucha tentación. Nos quedamos con las milanesas. A ver un poquito. Ahí está la milanesa con la mandioca. Calentita. Calentita está y blandita está. Y acá tengo caldo de pescado. Para celebrar el día de la milanesa con caldo de pescado, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si con este tiempo estira comer caldo de pescado, mira, y el caldo, mira. Muchas gracias. Amén, amén a ustedes. Y aquí festejamos entonces, ya nos quedamos aquí para poder disfrutar de estas deliciosas milanesas. Aquí Cari preparando, aquí otras cocineras también, de fondo ya la gente trabajando también. Un ratito nada más antes de despedir el enlace, vamos un poquito por allá, Walter, para que puedan ver la cantidad de milanesas que va a preparar. Aquí la doña, por ejemplo, se ve la carne, impresionante la cantidad de carne ya preparada. ¿Milanesa vamos a comer, doña? Sí. ¿Está preparadísima? Sí, muchísimo, mira. Hoy es el día de la milanesa, hay que festejar entonces. Sí, que vengan nomás ya la gente, para los clientes, para milanesa de oferta va a haber. Y rica, milanesa napolitana, con huevo, con ensalada. Como la gente quiera. Sí, como quiera. Se sienta acá, disfruta, come algo rico
con la pancita llena y contenta. Y barato. Y barato. Sí, barato, accesible, como siempre. Gracias a vos. Con esto nos despedimos nosotros, compañeros. Creo que me voy a ir a sentarme ahí en lo de Cari para poder despedir este enlace y disfrutar de estas ricas milanesas para que todos me envíen y para que puedan venir también a comer aquí. Cari, me sirvo una de las milanesas de carne, ¿verdad? Según investigaciones, se cree que los sospechosos conforman una banda dedicada al abigeato, por lo que se está determinando si faltan cabezas de ganado en ese establecimiento. El día de hoy, en horas de la madrugada, se produjo un hecho de robo agravado. Ocurrió en la zona de Paso Barreto, donde resultaron víctimas los empleados de una ganadera, de donde llevaron una camioneta de la marca Nissan Frontier, un automóvil de la marca Toyota IST, armas, 4 armas de fuego, celulares y dinero en efectivo que tenían los empleados que ya estaban empezando su trabajo diario a esas horas de la madrugada, que serían las 04:30 horas aproximadamente. ¿Cuántas personas llegaron al lugar, comisario? Sí, según las manifestaciones de la víctima, llegaron 8 a 9 personas que le redujeron al capataz y a los 8 empleados de la estancia, donde le pusieron boca para abajo, ya le pidieron dinero en efectivo ya que no tenían, o sea que llevaron la camioneta y el automóvil y 4 armas de fuego, que serían 2 escopetas y dos revólveres que estaban en el establecimiento. ¿Qué conocimiento se tiene, director? ¿Cuál sería, en este caso, la intención de estas personas que llegaron al lugar? ¿Eran estos vehículos, armas, o también tenían intención de otra cosa? No sabríamos decir la intención exacta, pero sí llegaron estas personas, dominaron al capataz y al empleado que estaban trabajando ya a esa hora. Ahora una buena cantidad de personales para temprana hora ya se dirigieron al lugar con personales de investigaciones para poder esclarecer este hecho que había pasado hoy en horas de la madrugada. En distintos rincones de nuestro país, creyentes católicos celebran cada 3 de mayo el Día de la Cruz. En esta conmemoración montan en las casas y capillas de los barrios el Curuzuyegua. Se trata de una cruz ornamentada con hojas, flores, varias formas de chipas, de almidón y collares de maní. Los fieles acostumbran visitar los cementerios y cambiar las cruces de sus fallecidos, mientras que otros visitan las cruces a la vera de los caminos, no solo por familiares, sino para encender una vela o elevar una oración. La noticia internacional nos lleva hasta el Brasil porque el ex asesor del exmandatario Mauro Cid Barbosa quedó detenido. La investigación es, por supuesto, ingreso de información errónea a los sistemas del Ministerio de Salud durante la pandemia del coronavirus. La policía brasileña allanó la vivienda también del expresidente Jair Bolsonaro en una causa por datos falsos sobre vacunas. La policía indicó que las medidas forman parte de una investigación sobre una supuesta asociación delictiva formada para cometer los delitos de inserción de datos falsos de vacunación contra el coronavirus en los sistemas del Ministerio de Salud del Brasil. Alias Frijoles, fue abatido por el trabajador del volante. En tal sentido, este martes fue reportada la detención del cómplice del fallecido. Se trata de Sergio Daniel Espínola, alias Goyo. Sobre el hombre pesaba una orden de detención tras conocerse el hecho y ya fue imputado por robo agravado en grado de tentativa por la fiscal María Estefanía González. Asimismo, reiteró que se considera que el conductor actuó en defensa propia al utilizar su arma de fuego para repeler a los malvivientes.
este señor que había disparado a uno de las personas, en donde estaba involucrado también un joven de 22 años de nombre Sergio Daniel Espínola, alias Goyo. En ese contexto, la Fiscalía había sacado una orden de detención contra el mismo y la policía en el día de ayer me comunica que fue aprehendido. Entonces hoy se presentó la imputación por robo agravado tentativa en contra del mismo. Con esto estaríamos cerrando la causa con el sobreseimiento por al acusado en ese momento, ¿verdad? Que se le veía como un acusado al dueño del bol, pero sin embargo en defensa propia actuó. Entonces se terminó imputando a uno, falleció y el otro fue procesado, imputado hoy por robo agravado en grado de tentativa, ¿verdad? Recordarán que en el circuito se ve perfectamente que este muchacho Sergio Daniel Espínola, alias Goyo, había ingresado en el vehículo, había amenazado al señor con un arma blanca y después posteriormente cuando él agarra su arma de fuego dispara a uno de ellos y él sale corriendo. Eso es lo que teníamos al principio, las pruebas que habíamos recolectado y que pudimos verificar en ese orden de ideas, era que la Fiscalía sacó una orden de detención y precisamente ayer se le agarró y hoy presentamos imputación contra el mismo. A continuación vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que está pasando en la escuela, en el colegio Augusto Roa Bastos de la zona de Hernandarias. Los jóvenes, los estudiantes están por tomar la institución por problemas con el director. Tenemos en línea a la presidenta de la Asociación de Padres, la señora Blanca Ferreira. Doña Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Juan Carlos Uche le saluda aquí en Primera Edición en C9N. Juan Carlos, un gusto saludarle. Doña Blanca, coméntame, ¿cuál es el problema que hay en la institución ahora? Uno de los puntos principales y más preocupantes es la falta del deber de cuidado de los alumnos a su cargo, del director. Hay pelea dentro de aulas y para él eso es normal. ¿Cómo sería eso de la falta de deber de cuidado para entender, doña Blanca? Que haya pelea dentro del aula, eso es normal en una institución y que él no pueda intervenir eso. Para entender el contexto, doña Blanca, ¿por qué se da esa pelea y quiénes son los protagonistas? Y justamente eso es lo que pedimos al director. ¿Por qué suele haber pelea entre alumnos y dentro de las aulas? Y él no tiene una respuesta. Pero en estos momentos las clases se suspendieron, ellos están ya con la decisión de tomar la institución. Por razones de que la supervisora no nos dan una respuesta positiva. Doña Blanca, para entender un poco más, dentro de esas peleas, ¿hubo jóvenes heridos, estudiantes que estaban internados? Se tomaron a golpes, arañazos, todas esas cosas. Internados hasta ese punto no llegaron. Pero a partir de eso, ¿cuándo ocurrió, doña Blanca? Bueno, estamos comenzando el año lectivo y ya comienza con eso, ¿verdad? Pero fueron varias peleas ya, una sola. Aparte de la pelea, no solo eso es lo más preocupante, sino el desinterés por la comunidad educativa de parte del director. ¿Los chicos ya tomaron la institución? Estamos con los chicos dentro de la institución y no vamos a desistir hasta tener una respuesta positiva. ¿Ustedes piden que sea intervenido el colegio? Decidimos que sea intervenido hasta tener una respuesta positiva. Así mismo, insistimos en eso. ¿Son cuántos chicos y de qué año o de qué grado, doña Blanca? Todos los alumnos, desde el primer año hasta el tercer año. ¿Y los protagonistas de estas peleas, quiénes son? ¿Están también compartiendo allí? ¿Están afuera?
No te podría especificar porque yo no sé quiénes son los alumnos que dan esa pelea, pero te vuelvo a reiterar que eso no es lo más preocupante, sino que el desinterés del director por la comunidad educativa. Ustedes tratan de conversar con él y él se niega, él no los recibe. Ayer tuvimos una reunión muy calurosa con él. Él quiere formar una comisión de padres sin que no hay una comisión saliente y nosotros nos negamos a eso. Perfecto, doña Blanca. Vamos a seguir atentamente lo que esté pasando ahí en el colegio Augusto Roa Bastos. Te vamos a pedir que sigas en contacto con nosotros y nos vayas avisando qué ocurre. Lo más preocupante es el manejo de plata que está totalmente prohibido por el MED. Un director no puede cobrar matrícula ni recibir dinero de nadie. ¿Cuál es el monto que cobra el director para la matriculación? 200.000 por alumno y 400 alumnos en total. Y de ese monto que él termina recaudando, ¿qué se hace? No hay fondo en caja, no sabemos en qué se invirtió el dinero. Esa también sería parte de las denuncias que ustedes presentan. La chorrea, el baño está en pésimo estado, totalmente el instituto es una casa insalubre para nuestros hijos. ¿Desde hace cuánto tiempo el colegio está así, doña Blanca? Le invito a que, si por favor tiene la amabilidad de que ustedes mismos vengan y vean, se asesoren bien y vean con sus propios ojos que no estamos diciendo a mal y bien las cosas. Seguramente, doña Blanca, un equipo de C9N va a estar prontamente allí por la institución. Te agradecemos, doña Blanca, y vamos a estar atentos, como te dije, a todo lo que vaya pasando. La decisión de tomar la institución ya está. ¿Ustedes se quedan ahí a acampar esta noche? Sí, en eso estamos. Nos vamos a dar el brazo a torcer. Perfecto. Ya iniciamos esto y hasta tener una respuesta positiva vamos a estar con esto. Perfecto, doña Blanca, te agradezco mucho este contacto telefónico. Gracias a usted también, muchísimas gracias. Doña Blanca Ferreira, ella es la presidenta de la Asociación de Padres del Colegio Augusto Roa Bastos de la zona de Hernandarias, institución que está siendo tomada por los alumnos en estos momentos. Y existen limpiadoras en el documento del director que se le está pagando, pero en la institución no. Hablamos ahora de lo ocurrido cerca de la medianoche en una empresa de transporte público en la zona de Areguá. Un incendio de gran magnitud que se denunció cerca de las 23 horas. Un posible cortocircuito es el que habría generado las llamas en una de las unidades que posteriormente hizo que el fuego avance sobre los demás vehículos. Un total de 6 buses fueron los consumidos y en su totalidad por el fuego. No se registraron lesionados en el lugar. A raíz de que uno se prendió, no se pudo controlar, siguió propagándose por los demás buses. Son 6 unidades las afectadas que estaban en circulación, que estaban trabajando al servicio de la ciudadanía. Se puede corroborar que los documentos están totalmente en orden, totalmente con su ITV y que cumplen la frecuencia que tiene que cumplir. Lo que otros colegas suyos me preguntaban es si el servicio se va a ver afectado. No se va a ver afectado. Un poquitito, tal vez 5 minutos o menos, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos una buena frecuencia y cubríamos bien. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado, Walter? Tal vez haya sido algún cortocircuito, el tema ahí con la batería de parte eléctrica, pero todavía no llegamos a saber a fondo. ¿Ningún personal afectado físicamente, Walter? No. 2 lo que se fueron por el tema del humo, pero están en el hospital y ya van a salir enseguida. ¿Dónde estacionar en Asunción? Costos elevados y pocos espacios. El polémico contrato suspendido. Al pago de una multa más intereses. Y estamos hablando ahí de unos 12 a 15 millones de dólares. ¿Qué le espera al contribuyente capitalino? La gran consulta es
está de acuerdo con que lo implementemos y bajo qué características. En instantes. Pero hablar del estacionamiento de Asunción es un caos y un dolor de cabeza para aquel que trabaja en Ciudad Capital o viene circunstancialmente al centro a hacer gestiones. A muchísima gente le afecta, Carlos, porque todos los días muchos trabajadores llegan y quedan por 8 o 10 horas en el centro de Asunción y ahora le tienen que pagar a un cuidacoches. Pero después apareció este tema del estacionamiento tarifado y era muchísimo más caro. Al final decían que la solución era peor que la enfermedad. Finalmente hubo muchas críticas. Este contrato se suspendió, pero ¿qué pasa a partir de ahora? Bueno, está el tema del estacionamiento privado en sí también, aquellos pocos edificios que tienen la posibilidad de uno guardar su vehículo, pero también tiene un elevado costo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con esta suspensión momentánea del estacionamiento tarifado que quedó en el stand-by? Un status quo en el microcentro de Asunción. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el planteamiento que presenta o quiere plantear la Municipalidad de Asunción para resolver este problema? Y hablamos de eso con Federico Mora, Carlos. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Hoy nosotros estamos obligados por sentencia judicial a dar cumplimiento o al pago de una multa más intereses. Y estamos hablando ahí de unos 12 a 15 millones de dólares que caería sobre el contribuyente capitalino sin tener ninguna contraprestación de servicio. Lo cual no es un detalle menor. Por eso que la gran consulta es, ¿está de acuerdo con que lo implementemos y bajo qué características, bajo qué condiciones, o definitivamente no está de acuerdo? Y entonces preparar ese camino sabiendo que el peso también de la sentencia va a caer sobre el contribuyente capitalino. Puede ser una política que permita ordenar el estacionamiento, tiene beneficios marcados para el contribuyente capitalino, pero queremos que ellos lo visibilicen y con eso también nos den su parecer. Hoy estuvimos en la Cámara Baja para hablar con los diputados sobre lo que está pasando en nuestro país con respecto al tema político y conversamos, Carlos, con Basilio Bachi Núñez, sí, diputado y senador electo, uno de los más votados, y hablamos del caso en Bururú. Rafael Esquivel, le preguntamos cuál era su pensamiento con respecto a la posibilidad de que termine jurando, no, porque ya hay varias dudas de lo que tiene que pasar porque él sigue sin condena. Entonces supuestamente la ley dice que puede jurar, pero si jura ya quedaría exactamente qué se va a hacer. Y dijo Bachi Núñez que él no lo va a permitir. Él no quiere saber nada en Bururú en el Senado. Dijo que ellos siguen apostando por el tema de la familia, los buenos valores y que la presencia de un presunto violador de menores no sería bien visto. Esto dice el senador electo. No debe asumir una banca. Por todos los antecedentes, no estamos hablando solamente un hecho de violación y que según estuvimos viendo por los medios de la fiscala, tiene las pruebas concretas, falta concluir nomás, pero tenemos otros casos, por ejemplo, de violencia familiar, de invasión a la propiedad privada, intento de homicidio, de todo. Entonces, hasta que no se aclare eso, creo que no debe asumir su banca. Entonces, lo que ustedes plantearían es que el presidente no reciba ningún tipo de permiso para ir a tomarle el juramento, ya que él está preso, ¿verdad? No va a poder ir luego hasta el Congreso. Hablar de esa facultad y no jure efectivamente alguno de julio. En este caso, hablar con los colegas, ya senadores electos, los actuales, que vuelven a ser senadores. Entonces, si hay una mayoría que piensa como nosotros, de alguna forma ustedes saben, a lo menos que nosotros acá
queremos y hablamos a favor de la familia, y esto atenta directamente contra la familia, de que él asuma como senador. Va a ser histórico que un preso acusado de violación de menores entonces asuma una banca en el Senado. Entonces, inevitablemente el tema Payo también fue enfocado con los diputados, y uno de ellos, el más buscado, evidentemente es el vicepresidente electo, Pedro Aliana, quien dijo que le preocupa en demasía la tibieza por parte del Ministerio del Interior, la policía e inclusive el Ministerio Público con respecto a las actuaciones y las frases que lanza Paraguayo Cubas. Dijo que espera que se tome una decisión pronta y rápida antes de que esto siga en la escalada de violencia. Lo único que buscaban era desestabilizar el país, de crear caos. Y bueno, hoy creo que la ciudadanía nos está dando la razón, ¿verdad? Hay gente que no tenía la más mínima idea de qué iba a hacer por la República del Paraguay, sino solamente crear problemas, crear caos. Hoy la ciudadanía está sufriendo a consecuencia de esto. Y realmente los reclamos son infundados. Nosotros de un comienzo habíamos manifestado que en las casi 15.000 mesas teníamos nosotros minoría, 2-1, donde en las 14.500 mesas no hubo ningún solo incidente como para que después se pueda apelar a la impugnación de las mesas, y menos todavía a desacreditar el resultado a través de una de las instituciones, o la institución seguramente más creíble que tenemos en la República del Paraguay, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde también el Partido Colorado tiene minoría. Entonces, realmente infundada, una locura lo que está haciendo, y lastimosamente las autoridades no están actuando como deberían de actuar, lastimosamente. Imagínate imagínate una persona agresiva que hemos visto, inclusive no solamente ya amenazando al presidente electo de la República del Paraguay, sino a su familia, cosa que nosotros venimos defendiendo hace mucho tiempo. Ya también ahora agrediéndole a humildes trabajadores de las calles, a pancheros, a gente que tiene que trabajar el día a día, inclusive de noche, de madrugada, para llevar el sustento familiar a sus hogares. Realmente es lamentable lo que está pasando. Y precisamente sobre este tema y las consecuencias de las manifestaciones frente en los alrededores de la justicia electoral, hasta el momento se habla de más de un centenar de detenidos recluidos en la FOPE tras estas protestas. Ya fueron imputadas 66 personas y se analiza la imputación de otras 50. Entre ellas, entre las personas detenidas, incluso hay un oficial de la Policía Nacional. Sí, ayer se imputaron 66 personas por los delitos de perturbación y resistencia. ¿Y al día de hoy hay nuevos imputados? Hay nuevos imputados, 50 aproximadamente estamos teniendo ahora, entre mayores y algunos menores también de edad. ¿Cuántos menores hay detenidos actualmente, doctor? Ahora mismo voy a entrar a mirar, pero aproximadamente 4 menores estamos teniendo. Pero en total serían más de 100 ya los imputados, así... Así mismo, en total más de 100. Y eso quiero que la población, o sea, los que van a manifestarse entiendan de que el Ministerio Público y la policía va a seguir haciendo este trabajo. No es ninguna persecución hacia nadie, solamente que hay que evitar este tipo de perturbación. Si ellos están haciendo una manifestación pacífica no hay ningún problema, pero en el momento en que empiezan a poner en peligro también la vida misma de los transeúntes, el tráfico también estuvieron atajando. Esas cuestiones el Ministerio Público, esos hechos punibles no va a permitir. Doctora, incluso se hablaba de un comisario también detenido. ¿Qué información se tiene sobre esto? Sí, efectivamente ayer entre los imputados hay un personal policial. ¿Sería el rango de comisario o un rango menor? Tengo entendido que es un oficial de la policía. El rango no manejo ahora mismo cuál sería. ¿No estaría cumpliendo servicios el oficial de policía? Aparentemente estaría cumpliendo servicios acá en Asunción. Eso es lo que estuvimos revisando ayer. ¿Cuál sería su participación dentro de la manifestación que hizo? Estuvo entre el común, digamos, de los manifestantes, en el grupo que fueron imputados por perturbación y resistencia. ¿De civil estaba? De civil, claro, sí.